Buenas tardes, mi nombre es Moisés Rocha y hoy me encargaré de hablarles un poco del tema de la cooperación internacional en el rubro del proceso. Cuando hablamos de cooperación internacional se nos viene a la mente una organización con buena estructura y bien planeada, en la cual participan diversas personas y organismos que trabajan para alcanzar un fin común. Regularmente, cuando los autores se refieren a cooperación internacional, se centran en los actos de cooperación en sí, pero dejando un poco de fuera lo que es la estructura que hay detrás, lo cual es un tema importante que más adelante les hablaré. Para la cooperación internacional existen diversas variables, las cuales influirán en todo este tema, como lo es la comunicación. En la comunicación siempre van a existir dos partes, una de ellas es el emisor y la otra es el receptor. El primero es el que va a emitir un mensaje. El segundo es el que lo va a, como su nombre lo dice, receptar. El asunto aquí es que el mensaje que se va a enviar puede ser de diferentes maneras. En la comunicación siempre existen dos partes. Una de ellas es el emisor y la otra es el receptor. El primero va a enviar un mensaje, mientras que el segundo se va a encargar de recibirlo. Este puede ser enviado de diferentes maneras. Puede ser de diferentes maneras y por distintos medios. Aquí juega un papel muy importante los símbolos lingüísticos, la forma en que se codificarán para poder ser entendidos y cómo el receptor lo descifrará. Hay un par de modelos muy conocidos para la comunicación. El primero es el lineal, en el que el emisor mandará un mensaje y el receptor al recibirlo no lo devuelve, solamente se va a encargar de recibir esa información. El segundo modelo es un modelo en el que va a existir una parte A y una parte B. La parte A va a enviar el mensaje a la parte B, mientras que la parte B sí va a poder contestarle a la parte A. Esto va a realizar una comunicación sin cortes o sin ningún tipo de interrupción hasta que se logre el objetivo que tenga el mensaje en sí. Cuando se trata de cooperar internacionalmente, se ocupa diferenciar un par de aspectos. Primero, el acto a satisfacer. El segundo que vamos a tener que diferenciar son los medios con que se van a satisfacer tales solicitudes. En los medios con los que cuentan los estados para satisfacer el acto solicitado, se toma mucho en cuenta los elementos necesarios para la satisfacción del acto de cooperación a otorgarse. A esto se le denomina como una infraestructura cooperacional, en la cual caben los medios necesarios para el funcionamiento de la cooperación. Dentro de esta estructura resaltan dos aspectos. Uno, la infraestructura en sí, y dos, la eficiencia de la infraestructura. A pesar de que existe una infraestructura, esta no siempre va a ser eficiente, también puede resultar ineficiente. Entonces, si la infraestructura es eficiente, seguramente también la cooperación lo será. Entre mejores elementos tenga el gobierno para satisfacer la solicitud del solicitante, la cooperación al proceso va a ser más eficiente y va a dar más frutos a lo que en realidad se busca. En el esquema se supone la presencia de dos estados, uno que solicita la cooperación y otro que la otorga o la niega. Cada estado tiene un procedimiento para pedir u otorgar. Esas dos partes tienen su nombre, las cuales serán el estado requiriente y el estado requerido. El estado requiriente solo se dedica a solicitar, mientras que el requerido accede o rechaza la solicitud. En ambos extremos se realiza una labor de servicio. Dependiendo de la infraestructura del estado que se adopte, cabe la posibilidad de que exista un tratado o un convenio entre ambos estados. Ahora bien, la eficiencia de los mandatos o normas ha sido un concepto que se ha introducido lentamente entre los teóricos aquí en México. El profesor español Pablo E. Navarro explica que una norma es eficaz cuando ciertas cosas se adaptan al contenido de la norma. Así suponemos que se establece que debe realizarse una conducta y por otro lado que se ha realizado cierta conducta, esta última realizada en atención a la primera. Por lo anterior, se destaca que entre el acto requerido y el obtenido debe existir una relación que los vincule. En el acto pedido es importante la capacidad para clarificarlo y encadenarlo al foro requerido. En el acto requerido reluce su cumplimiento. Por el lado del requiriente, el acto requerido se responde con las acciones para satisfacer el acto requerido. Esto siempre va a ser una relación entre los dos estados donde uno va a pedir, el otro tiene que tener las facultades para poder otorgar y así es como se va a lograr un poco lo que es la cooperación internacional. Ante ojos de algunos autores, el escenario donde se presenta en el foro del requerido puede carecer de importancia, pero para jueces y litigantes va a ser muy importante.
Esto porque su presencia en un foro diferente los obliga a hacer revisiones para obtener un resultado eficiente. Claramente, si tú estás acostumbrado a un sistema legal en el que has crecido y te has formado, al cambiar de foro va a cambiar totalmente los procesos y vas a tener que revisar más a fondo de qué se trata el problema en sí. Es importante conocer que el escenario presenta el lugar de cooperación, ya sea que se encuentre en México o en el extranjero. En el foro de cooperación hay múltiples y diversas cosas que cambian, especialmente las conductas, las costumbres y más cosas que van a afectar al problema en sí. En ciertos lugares los abogados llevan cierta etiqueta. El lugar donde se solicitará el problema cambiará la jugada de muchísimas maneras. Todo funciona diferente dependiendo del foro. En México los juzgados suelen ser pequeños, donde muchas veces apenas caben cierto número de personas que son necesarias para poder llevar a cabo el proceso. Esto hace que cambie mucho, depende de dónde nos situemos. Esto en algunos lugares incluso no se permite prensa, en otros sí. Depende del lugar donde nos encontremos, va a cambiar mucho la jugada y el proceso que nosotros como abogados tenemos que llevar a cabo para poder lograr un correcto proceso. Como ya lo mencionaba, incluso la etiqueta que pueden llegar a tener los abogados es de suma importancia. Puede que en Estados Unidos todos los abogados usen traje, aquí no siempre va a ser así. En Estados Unidos las cortes, como hemos visto muchas veces en películas, que aunque llegan a ser ficción, pueden tener a llegar sus matices de realidad. Muchas veces las salas de corte son muy grandes, hay mucho jurado, hay muchas personas que van a ayudar a dictaminar. Y aquí en nuestro país, en México, muchas veces las salas de juicios no caben las partes que deberían caber, las personas que deberían estar presentes para poder llevar a cabo el proceso de forma correcta. Esto también influye mucho en cómo se va a tratar de cooperar de manera internacional. En nuestros días, las leyes y tratados internacionales son mejor conocidos como medios o mecanismos necesarios para proporcionar cooperación judicial. En la relación entre requiriente y requerido, las normas son de dos tipos: normas unilaterales y normas bilaterales. Los juristas saben que los tratados internacionales juegan un papel muy importante en lo que es la cooperación internacional, pero las leyes internas de cada estado son las que por tradición dan respuesta a los problemas de cooperación. Un punto importante al cual debemos poner la atención dentro del rubro de la cooperación internacional es el aparato orgánico del estado. Regularmente, la solicitud de cooperación derivan de las autoridades judiciales. Es difícil que un estado construya un sistema que funja solamente para la cooperación internacional. En México, la distribución de funciones para la cooperación internacional recae en varias dependencias que realizan otro tipo de funciones. Eso significa que aquí, al menos aquí en México, no existe un organismo que se dedique especialmente a lo que es la cooperación internacional. Aquí son organismos que en realidad su función primaria son cosas que no tienen cabida en el proceso de cooperación internacional, pero debido a la necesidad tienen que adentrarse en el tema. Esto, un ejemplo que les podría poner es aquí los tribunales no tienen por objeto en sí la cooperación internacional, pero cuando el proceso sí lo requiere, tiene que cumplirse este requisito dentro del proceso. Otro supuesto que voy a hurgar bastante en el tema de la cooperación internacional se relaciona con la creación de la ley y la forma en que se implementará, pero esto no refiriéndonos tanto al proceso legislativo, sino de las prácticas gubernamentales, o sea, de las intenciones y fines propuestos para cooperar, así como los medios para alcanzar tales fines. De manera emotiva, podríamos referirnos a esto como un espíritu de servicio cooperacional. La verdad es que México no ha sido muy amable con ese tipo de cuestiones de cooperación internacional. Sí se han dejado de lado ciertas costumbres y leyes que interrumpían o hacían más lento este proceso, pero siguen persistiendo otras que no dejan que esta cooperación se desarrolle como debería desarrollarse. Aquí la política y los poderes del país, el poder legislativo, incluso el poder ejecutivo va a jugar un papel muy importante, ya que algo muy malo que sigue persistiendo para ese tipo de cooperación es la territorialidad de leyes. Cuando otros tratados se tratan de esforzar o enfocar en hacer que esto no sea tan arraigado o tan cerrado para dar paso así a una cooperación internacional más desarrollada. Es algo en lo que México tiene que trabajar sin duda, así como lo mencionaba antes, podría enfocarse en crear un organismo que se dedique exclusivamente a la cooperación internacional
y legislar leyes que hagan este campo más amplio y den espacio a una cooperación más efectiva. Como lo decía antes, podría decirlo de manera poética, un espíritu de cooperación con el que todos estemos contentos. Una constante que va a incidir mucho en el tema es la calidad de los actos que se realizan, pero en realidad lo que preocupa es la calidad de la cooperación esperada, sin dejar de lado la calidad que corresponde a los actos de transmisión del requerimiento, así como la descalificación que éste haga del mensaje recibido y los procedimientos que se sigan para otorgar lo solicitado. La calidad de la comunicación y la actividad cooperacional en sí juegan un papel importantísimo dentro del tema que se abarcará. El siglo XX fue una explosión tecnológica. Esto ha dado paso a que la cooperación internacional sea un poco más fácil. Ahora un mensaje llega en segundos y se recibe de vuelta en otros segundos. Antes era mucho más difícil tratar de comunicarnos con otros países. Esta facilidad de comunicación va a hacer que la cooperación internacional sea mucho más eficiente y mucho más rápida, que esto es uno de los factores importantes para los que la cooperación internacional va a funcionar. Esto sería a grandes rasgos lo que es la cooperación internacional, un poco de los aspectos que la conforman y algo de lo que se está viendo en el rubro actualmente. Entonces seguiremos explicándoles en el video un poco la forma en la que se solicita la información, así como son las cartas rogatorias u otros documentos que se suelen utilizar para solicitar y realizar este tipo de comunicación internacional. Buenas tardes, yo soy Jesús Torres y aunado a la perspectiva de mi compañero, yo voy a complementar desde la óptica en la que nos basamos del autor Silva Silva en cuanto al tema de la cooperación jurídica. Hay distintos puntos que componen mi participación a la complementación del tema de la cooperación jurídica internacional, como lo es la profesionalidad de los operadores jurídicos. El autor nos menciona que entre los factores que posibilitan la eficiencia cooperacional está la profesionalidad de los operadores jurídicos que participan. Es decir, que con la profesionalidad del operador jurídico, aunado a la experiencia, terminan siendo factores relevantes a la hora de la distribución de responsabilidades en las que las autoridades cooperen, conduciéndolos así a un resultado óptimo y balanceado, minimizando así el margen de distorsión del mensaje, habiéndolo previamente codificado para interpretar el mensaje que se recibe y saber con eficiencia cómo realizar el acto que se pide. La carencia de información y la preparación de autoridades competentes judiciales se ha criticado desde las resoluciones judiciales del operador jurídico, no solo de los jueces de primera o segunda instancia, sino también de los jueces de distrito, los magistrados de tribunales colegiados de circuito y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y no solo por la decisión tomada por el operador, sino también por omitir la publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Independencia e imparcialidad de los cooperadores. Aquel que solicita o requiere de la cooperación no confía en los resultados de lo que se solicita. Cuando se desconfía de la independencia e imparcialidad de las personas responsables de dicha cooperación, los destinatarios tendrán una distorsión en un dato o elemento que les pueda garantizar la eficiencia del acto solicitado, es decir, una distorsión en la comunicación del acto que se requiere y el resultado del acto ejecutado. No es un secreto que los actos de cooperación realizados con ilegalidad, prejuicios, preferencia de cooperador hacia alguna de las partes, injerencias en el poder político, etc., son variables que influyen negativamente en el resultado de lo pedido. Por el contrario, la honestidad e imparcialidad del requerido supone mayor confianza en el requiriente y el resultado de lo solicitado. El acceso a la información procedente acerca de la cooperación. Una práctica habitual en el campo jurídico consiste en aquella en la que el operador jurídico consulta los archivos judiciales en busca de información precedente, aun y cuando no están legitimados para cada caso en concreto, pero mediante estas consultas el interesado tendrá la posibilidad de definir sus métodos sobre la base de las frecuencias de los actos precedentes, es decir, fijar un precedente y orientarse en base al caso específico. De esta manera se actualiza la información, ajustes e identificar los intereses gubernamentales o ajenos que influyen.
La consulta de los archivos previamente mencionados es susceptible de ser compartida y comparada derivado de la competencia dirigida hacia la correcta interpretación entre quienes cooperen en dicho supuesto. Para las averiguaciones que es necesario tener el derecho a acceso a cierta información no ha sido propia, lo que quiere decir que esto obliga a interrogarnos acerca de qué tan accesibles son los datos o archivos precedentes para la obtención de la información. La posibilidad de acceder al conocimiento de las experiencias habidas en el foro del cooperador no solo le otorga la transparencia de los actos realizados para establecer la comunicación, sino que también incide en la eficiencia del acto solicitado. El operador jurídico debe de conocer cómo implementarla y cómo aplicarla al caso en específico. Exhorto o carta rogatoria. Para introducir el tema, primeramente me encuentro en la necesidad de clarificar el concepto de la carta rogatoria y ubicarlo dentro de la forma en la que se aplica en la práctica. La carta rogatoria es una petición judicial dirigida a un tribunal o un instructor de un foro diverso, pidiéndole su colaboración. Diferencio entonces entre la carta rogatoria y el procedimiento empleado para la transmisión, ejecución e informe de resultados, mientras que la carta rogatoria corresponde a la petición. El procedimiento empleado para su tramitación corresponde al ritual a realizar que la petición o carta rogatoria pueda ser diligenciada. Cabe mencionar que también me gustaría diferenciar entre el exhorto o carta rogatoria del documento que lo contiene, pues una cosa es pedir, rogar, y la otra forma es el medio por el cual se documenta. En ese sentido estricto, la carta rogatoria significa una petición, un ruego o un exhorto a un tribunal extraño. En sentido amplio se comprende como todo lo contenido en un expediente, legajo o paquete enviado al exterior en el que se asientan todas las actividades realizadas en este expediente. También se insertan varios anexos, tales como copias de parte o de la totalidad del proceso del cual ha surgido la petición exterior de los formularios, por ejemplo. En el mismo sentido, también cabe la distinción entre carta rogatoria de tipo de comisiones, como las que emplea el Tribunal Mexicano al ordenarle a su cónsul en el extranjero que realice un acto de auxilio. En el procedimiento de la carta rogatoria o exhorto, coinciden cuando menos dos tribunales: tribunal requiriente y por contraparte o en recepción, el exhortado. Procedimentalmente, como todo problema requiere una respuesta, la carta rogatoria y su diligenciación constituye una respuesta a una controversia o una necesidad que se suscitó. En varias ocasiones se hace necesario escuchar a un testigo, cotejar un documento o realizar una inspección, extender una notificación o ejecutar una resolución, por ejemplo, lo que no siempre es posible dado el obstáculo que marca la barrera territorial derivada de su competencia. Por la vía del procedimiento tradicional, la carta rogatoria se conforma por los siguientes puntos. Inciso A, o en primer punto, un escrito del tribunal exhortante dirigido al tribunal exhortado, solicitándole su auxilio para complementar una resolución doméstica, por ejemplo, que se escuche a un testigo que reside en el extranjero. En segundo punto, una copia ya sea mecanográfica o fotográfica de la resolución donde se dispuso el envío del exhorto y el objetivo para el cual se envía. Por último, se suele agregar, dependiendo de la actividad solicitada, el interrogatorio al que se someterá el testigo, una copia de resolución que se notificará, una copia de la solicitud de la parte que le pidió el tribunal originario que enviará al exhorto exterior. Con gran frecuencia, una copia de parte o de todo el expediente tramitado en nuestro país. Además, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Inciso A, copia de la demanda o petición con que se inició el procedimiento, así como sus anexos. Para el caso en el que se pretenda obtener una prueba en el extranjero, la indicación clara y precisa del objeto de prueba, tema probandum, en latín, copia de las resoluciones que sirven de fundamento a la diligencia solicitada, información relativa al órgano jurisdiccional que lo requiere, el plazo al que dispone la persona afectada para que actúe,
la advertencia a esa persona para el caso de inactividad, el domicilio a la Defensoría de Oficio u órgano de asesoría legal. Y por si acaso la materia del exhorto se refiere a la obtención de prueba, la información será: número 1, el objeto de prueba precisado claramente. Número 2, nombres y domicilios de peritos o testigos intervenientes. Número 3, resumen de proceso y hechos de materia del mismo, causa pretendi. Número 4, domicilio de defensoría, de oficio u órgano de asesoría legal para el caso de que exista en el campo o materia del proceso del cual deriva el exhorto. En su caso, la solicitud para que se realice una tramitación especial de formalidades distintas a las que la ley establece por la parte exhortada. Nombre y domicilio de la persona responsable para los gastos y costas. Para el caso de prueba, la solicitud requiriente para que se le informe sobre fecha, hora y lugar en que se diligenciaría el exhorto. Traducciones, obviamente, cuando sea el caso necesario. Legalización en el caso de que sea también necesario. En el caso de que los exhortos se envíen a países signantes de la Convención de La Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero, el paquete se integra con la autoridad competente, con la identidad y la dirección de las partes, en su caso, pues los representantes, la naturaleza y objeto de la instancia y una exposición sumaria de los hechos, actos de instrucción y actos judiciales a realizar. En su caso, la carta rogatoria o exhorto también contendrá nombres y direcciones de las personas a oír, las cuestiones a presentar, documentos u objetos sujetos a revisión, petición para recibir la deposición bajo juramento o afirmación, y en su caso la indicación de la fórmula a utilizar. Por último, las formas especiales en cuanto a la aplicación se demande. La transmisión de la carta. La carta que el tribunal mexicano requiriente envía a otro tribunal que se encuentra en otro país puede ser conducida en diversos vehículos. En la primera y en la segunda conferencia de La Haya en 1893 y 1894 respectivamente, se estableció por vía diplomática, sin prejuicio de la vía directa, que en lo particular se pudiera pactar entre los estados. Más tarde, la Convención de 1905 sobre cartas rogatorias estableció que también el cónsul del estado requiriente podrá ser el conducto para llevar al estado requerido mensaje. Hoy en día, la costumbre y las convenciones internacionales, en especial la Convención sobre exhortos o cartas rogatorias, así como la de recepción de prueba en el extranjero, dan a conocer diversos medios. Para concluir, la vía de introducción de una carta extranjera supone una interrogante sobre cómo recibir, ahora sabiendo cómo expedirla. ¿Cuál es la vía o cuál es el medio para que un tribunal extranjero pueda lograr o hacer llegar a un tribunal mexicano el exhorto correspondiente? Para esto hay 3 vías o 3 medios. El primero, cuando la carta rogatoria proviene de un país que no es signante de ningún convenio internacional sobre el particular. En este caso, la rogatoria puede hacerse llegar a México por conductos oficiales, aunque también por conductos particulares en dado caso de que requieran legalizado. El número 2, la carta rogatoria proveniente de algún país signante de las convenciones interamericanas sobre cartas rogatorias. En este caso se hace llegar directamente. Número 3, la carta rogatoria proveniente de algún país signante de la Convención de La Haya sobre la obtención de la prueba. En este caso, la comisión rogatoria deberá hacerse llegar a la autoridad central mexicana directamente. Luego, se le hará llegar al tribunal judicial competente. Por último, damos por concluido nuestra exposición sobre nuestra perspectiva acerca de la cooperación internacional jurídica que el autor Silva Silva menciona. Yo soy